Vamos a empezar ahora con la última presentación de esta sesión de la Mesa de Literatura con Jesús Miguel Delgado del Águila. ¿Estás ahí, Jesús? Sí, vale. Bueno, Jesús Miguel Delgado del Águila, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es candidato a doctor en literatura peruana y latinoamericana, calificado en 2020 como investigador Confitec por su producción científica. Su tesis se titula La novelística de Mario Vargas Llosa configurada en función del sujeto escindido de El laberinto de la soledad, 1950, el portador ideológico de la contracensura y el reinventar de la sociedad. Hoy va a presentarnos su comunicación, calificación de la novela policial peruana adscrita a la violencia. Sin más, Jesús, tienes la palabra, puedes empezar cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Y esta oportunidad, el motivo de mi presentación fue para, justo se estaba tocando el tema de la copia, el plan, ¿no? Entonces, vi oportuno la idea de participar con respecto a esta ponencia sobre la novela policial, ¿no? El tema de la violencia ha sido reiterativa en este tipo de subgénero literario. Entonces, también este trabajo me ha servido como pretexto para poder hacer una clasificación, una taxonomía con respecto a novela policial, según lo entiende Esteban Todorov. Y bueno, también argumentar cuál ha sido la metodología que he empleado, ¿no? Que me baso en la sistematización o periodización con respecto a las obras literarias que se han realizado en el Perú, ¿no? En el periodo de 1990 al 2003. Entonces voy a empezar con la introducción. Bien, este trabajo teoriza la novela policial peruana comprendida entre la etapa finisecular del siglo inicio del XXI, con el objetivo de consolidar paradigmas y explicar cómo los intereses del mercado editorial se condicionan a hacer los requerimientos del lector en cuanto se impone el tope de la violencia, como elemento indispensable de esa narrativa. Para demostrarlo, recurriré al autor Esteban Todorov. Hay otros autores más, ¿no? Como Setón y Link, que voy a mencionar anteriormente. Y será también una clasificación, al igual que una caracterización de la forma de patentar ese género, ¿no? Junto con sus recursos estilísticos. Paralelamente incorporó la confrontación con la epistemología occidental afín y los ejemplos pertinentes con novelas representativas de ese periodo. Como ya lo mencioné, voy a desarrollar el periodo de 1990 al 2013, ¿no? La segmentación efectuada para esta investigación contiene 4 partes. Para empezar, el concepto de periodización literaria desarrollada por Carlos García Bedoya, 2004. También desarrollaré el concepto de género literario, según Todorov, Daniel Link, Juan José Galán Herrera, Román Tom y Marta Sanz, quienes han dado distintas relaciones. Y luego delimitar los patrones de regimiento de la novela policial, pormenorizo antes que la condensan, tales como la percepción del crimen, el anonimato, la investigación policial, el planeo y el espacio de la criminalidad. Como último punto, abordaré la tipología planteada por Todorov, por su postulado al querer identificar subgéneros de la novela policial, ¿no? Como la novela de enigma, la novela problema, la novela negra, la novela policíaca histórica, la novela policíaca de periodo histórico y la novela criminal, ¿no? Son distintas subclasificaciones de la novela policial que están desarrollando y que tienen en común esa reincidencia del tópico de la violencia. Muy bien, primero voy a definir rápidamente el concepto de periodicidad literaria que desarrolla Carlos García Bedoya. Para ello me valgo de su texto Periodización de la literatura peruana, año 2000. Este texto se ha publicado en la Universidad San Marcos, Lima, Perú.
¿no? Y él lo aplica más que nada en periódico. Bien. Carlos García Bedoya comenta el descrédito que tiene la conformación de las historias literarias debido a la carencia de un conocimiento teórico y el escepticismo generado por la validez científica de los trabajos realizados en torno a la constitución de un corpus literario que pretende la canonización. Este procedimiento implica la selección valorativa y crítica de autores y obras representativas de un periodo histórico determinado. Acá también podría ser una confrontación con respecto a Walter Mignolo y autores que han explicado la corriente de los estudios culturales al sostener de que no existe una conceptualización efectiva y contundente con respecto a unir distintas disciplinas, ¿no? Como la literatura con la sociología, la literatura con el arte, etcétera, ¿no? Por lo tanto, queda a libertad del investigador proponer su propia conceptualización, ¿no? Es más que nada lo que intenta proponer Carlos García Bedoya al hablar de periodización. La periodización se va a abordar de una manera muy particular, ¿no? No va a ejercer consenso ni poner ese tipo de... ¿no? Carlos García Bedoya indica que exige la necesidad de recursos literarios a retomarse únicamente la culta. De la misma forma es notorio un desuso a causa de la presencia de un proceso literario articulado y proyectado hacia una evolución. Por un otro lado también conviene que el uso del léxico, ¿no? La literariedad, los recursos literarios, serán también un indicador de que se puede seleccionar una determinada novela, una obra, para poder elegirla, adaptarla a este tipo de literatura. En novela policial, como la entiende Esteban Todorov. Según Todorov dice que los tópicos más recurrentes de este género son en peculiaridades. Una de ellas es presentar la dinámica interactiva del detective con el culpable. Lo podemos ver ya en novelas más comerciales, ¿no? Como la de James Bond o de Sherlock Holmes, ¿no? Siempre hay un villano y un héroe, ¿no? Decirlo así. La segunda característica que propone Todorov caracteriza por definir a este último como un personaje que no cuenta con las condiciones de un criminal profesional, puesto que los motivos por los que el delito se justifican por razones personales. Un rasgo sobre el mismo es que él no debe poseer una reputación marginal o de condición socioeconómica. Normalmente estos villanos parecen que pueden evadir la ley, ¿no? Y son unos todopoderosos, ¿no? Respecto a cómo lo perciben los demás. Un rasgo más, bueno, decía que puede pertenecer a una condición socioeconómica baja, que eso le imposibilitaría también contar con aliados, ¿no? La configuración tendrá mucha similitud con la de un burgués. Otro cuarto indicador es por la autodeterminación que se da cuenta al establecer la analogía autor-lector, culpable detective. Esa es una particularidad a lo que propone Todorov. Acá he desarrollado características de la novela policial. Bueno, acá he hallado algunas novelas, por ejemplo, la del escritor Jaime Bailey, ¿no? Periodista peruano y escritor también, ¿no? Jaime Bailey, su texto Morirás Mañana, la trilogía de Morirás Mañana, ¿no? Que se han publicado de 2010 al 2012. Los textos más, ¿no? Como Boulevard o El perseguido de la calle, autores también peruanos, ¿no? Muy bien, las características de la novela son, primero, el crimen. Acá quisiera retomar un poco la concepción que tiene el autor del texto Criminología, el autor Rodríguez Manzanera, año 1981, en el que dice cómo se ve este tema de la violencia, ¿no? Que es lo que se está explicando desde el inicio. Es decir, la reincidencia de la violencia ha sido constante, ¿no? Incluso ya absurda, ¿no? Saturada respecto a las novelas policiales que se están publicando en el Perú, ¿no? ¿Qué dice Rodríguez Manzanera con respecto al tópico de la violencia? Dice, voy a abrir su cita, ¿no? Dice, si la cultura es ante todo creación, afirmación y cristalización de valores, crimen es exactamente lo contrario. Es contradicción, es destrucción, es negación de valores, el crimen es anticultura. Y es así como quiero empezar esta primera característica, ¿no? Se puede definir el concepto de crimen a partir de la misma orientación binaria, ¿no? Entonces, por un lado, el crimen impera con respecto a
la demanda que exige el lector y la que dice también los medios de comunicación, ¿no? La prensa. Por ejemplo, ¿no? Mientras que estaba desarrollando esta investigación, ¿no? Propuse que es característico en homicidios diarios, ¿no? El cuerpo tirados, abandonados, una muerte inesperada, que se va retroalimentando con la violencia social, ¿no? También es notorio ver asesinatos políticos, ¿no? Según la teoría de Roland Barthes. Otra característica más es el anonimato, que se representa a través de crucigramas, acertijos, enigmas, y en el que la figura del detective se pone en cuestionamiento y también se pone a prueba para descubrir, desentrañar la información que está ahí oculta, que va a ser necesaria para la investigación policial. Bueno, empieza luego el asesinato, ¿no? Y es indispensable para poder, digamos, desarrollar la trama de alguna novela, ¿no? Por ejemplo, la investigadora Carola Pivetta, ¿no? Dice que este tipo de acción es necesaria, ¿no? Dice que es como el happy end de la novela policial, ¿no? No se pueden dejar cabos sueltos. Planeo, 9.4. Novelas peruanas, por ejemplo, Boulevard Asia, ¿no? El Nuevo Mundo de Almudena, Wilfredo Arte peruano, que se percibe este tipo de personaje, ¿no? Es el personaje detectivesco latinoamericano, que tendrá el rol de recorrer sin orientación, ¿no? Las calles de la gran ciudad, ¿no? Mayormente son esos personajes solitarios, ¿no? Que no tienen respaldo de fuerzas policiales, armadas, ¿no? Son como así, que no tienen la acreditación de alguien. Finalmente, el espacio de la criminalidad, la ciudad. También está la tipología de la policial. Acá, por ejemplo, retomo lo que pone Humberto Eco. Sostener que buscar una tipología implica constituir aporías proyectadas a una representación, una imagen deducida de esta y una abstracción conceptual. Vamos la síntesis. En el caso del Perú se reconoce la existencia de una tradición del género, retoma construcciones teóricas habituales que clasifican la estratificación de la norma judicial. Bien, entonces voy a mencionar rápidamente estos siete sujetos, ¿no? Dentro de la novela policial. Las novelas peruanas se encuentran en la novela de Enigmas, se encuentra Lima Sur, Asesinado por tu venganza de Javier Arévalo, Deseo de noche de Alfonso Cueto, Como los verdaderos héroes de Galindo. ¿Qué es lo que tienen en común estas novelas? Se conforman por la dualidad de la historia del crimen y otra relacionada con la investigación. Se manifiestan hechos criminales, se reconstruye a partir de lo que el personaje detectivesco empieza a encontrar, ¿no? Y se usa un método de investigación ya científico, ¿no? Y también podría proponer como ejemplo el caso de Sherlock Holmes, ¿no? Que se queda siempre en su casa averiguando, sacando hipótesis, teniendo cabos sueltos, ¿no? Entonces, ahí como se va conformando, digamos, una línea que va a orientar a descubrir los sucesos. Una es la novela Problema, encuentra las obras literarias peruanas, ¿no? Por ejemplo, Tras los buitres, Pedro Mandros Solarte, Siete pelícanos, Retro de Roberto Reategui, ¿no? Que se caracteriza igual que como la novela de cómo sucedieron los hechos. Entonces se tendrá que recurrir al concepto de criminalística, ¿no? Se va detectando a través de las fuerzas del orden, ¿no? Cómo se van reconstruyendo los hechos. Por ejemplo, en el caso de la novela retro no peruana, cuenta con un canal más próximo con los cadáveres, el objeto principal del estudio de la criminalística. Esto se origina con el personaje Perú Ugarte, periodista que busca el inminente del suicidio de su amigo Juan Cazorla. La negra, o hard boiler thriller, Guillén, ¿no? El escritor peruano que actualmente vive en Estados Unidos, dice, toma
aporte de los norteamericanos Dashiell Hammett y Raymond Chandler para distinguir a este sujeto por la articulación del contexto político y social trémulo. Entonces, acá la diferencia es el vínculo con lo político, lo social, ¿no? Unas novelas, por ejemplo, está la de Abril Rojo de Santiago Roncagliolo, otra vez la trilogía de Morirás Mañana de Jaime Bailey, La Bella y la Fiera de Jorge Napay, autores peruanos. ¿Cuál es quién lo hizo? Tanto Orof, al igual que el bien, ¿no? Se refiere a esa novela policial como el relato que permite localizar al culpable, ya no es tanto por el método, sino hallar quién lo pudo haber hecho, ¿no? Encuentran algunas novelas peruanas, ¿no? El Nuevo Mundo de Almudena, Instrucciones para atrapar a un ángel, todas martes del año 2006. El quinto es novela política, la película, bueno, es un poco explicativo, ¿no? El concepto de historia, ¿no? Cómo se desarrolló en un determinado periodo. El sexto es la novela policíaca de periodo histórico, explica la identificación por consolidar un acontecimiento remoto con el propósito de abarcar problemáticas contemporáneas de una especie. Esa es la novela policíaca histórica que retoma un tiempo, en este caso lo retroalimenta y lo aborda desde el presente, ¿no? Un tópico que coincida, ¿no? Jesús, ve acabando, por favor, te queda un minuto. Finalmente está la novela que se aborda siempre desde un abordaje homodiegético, ¿no? Y muy bien, para concluir, rápidamente las consideraciones finales, ¿no? La novela policial básicamente se basa en un crimen, la subclasificación, podría sintetizar en eso, ¿no? Sin embargo, el anonimato es el que genera otro tipo de recurso literario, ¿no? Que es el suspenso, ¿no? Lo trabaja también Alfred Hitchcock con el película, temas afines. Y la ciudad será el instintivo de protección para el delincuente y el crimen. Y al desligarlo se tergiversa la verdad de los hechos, ¿no? Todo este enfoque permitió verificar su clasificación de la novela policial y aplicarla en la variación de novelas que se han publicado en el Perú bajo ese concepto, ¿no? De periodización literaria que ha propuesto Carlos García Bedoya. Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Bueno, esta ha sido la última comunicación de la sesión de hoy. Vamos a abrir el turno de debate. Si alguien tiene alguna pregunta, ruego, sugerencia o amenaza de muerte, puede pedir la palabra en el chat y le daré paso a la palabra. Por último, a Jesús. Jesús, ¿estás aquí todavía? ¿Aló? Vale. Hay partes de tu presentación que no se han escuchado todo lo bien que deberían. Eso es una constante que hemos tenido hoy con algunos participantes, pero no te preocupes que mayormente se ha entendido. Y la verdad es que te quería preguntar cómo de popular es la novela policíaca en Perú. Sí, bien, más bien el tema de la novela policial se está viendo de manera más comercial. Incluso periodistas que no están vinculados con el arte, literatura policial. Y bueno, están en la feria de libros, ¿no? Salen al exterior, ¿no? Pero siempre es esa constante de, es decir, un poco vinculan también el pasado histórico, el periodo de las guerras subversivas, ¿no? Guerras entre militares e insurgentes. Entonces ese tema está latente y como que todo se trata de relacionar, ¿no? Desde el punto de vista de la capital, como también desde el área provincial, ¿no? Se retoma bastante el pasado histórico y automáticamente se retoma la violencia. Y también, bueno, también hay novelas que son pésimas, ¿no? Y eso yo creo que se debe a que no hay una revisión con respecto a la publicación de textos pasados, ¿no? Es lo mismo que sucede en cualquier otro género.
ejemplo, en ese momento quiera publicar una novela de terror o una película, quiera hacer una película de terror, ¿no? Va a tener que revisar la fuente, pues si no se va a terminar, ya se ha hecho anteriormente, ¿no? Eh, si bien se puede tomar el pasado para reformular o mejorar lo que ya se ha hecho, el problema es ese, que no hay una revisión consciente y contundente respecto a la producción literaria remota. Y, Mm. bueno, el tema Por aún está eso, latente, se sigue desarrollando el tema de la violencia en la novela. por eso te quería, por eso te he preguntado cómo de famoso es este género, porque, claro, para que haya una copia que aparentemente tan masiva y extendida en el tiempo, tiene que ser un género que actualmente vende bastante en Perú, o por lo menos tiene que ejercer mucho llamado en el público lector que haga propenso a los editores a hacer este tipo de libros, encargarlos, prácticamente. Claro, y a veces también, digamos, lo comercial o lo mediático también engaña a los lectores, pues, ¿no? Porque te hace creer de que esta es la última novela policial, luego esta es la mejor novela policial, y un lector que ya está mejor preparado se desencanta al ver la realidad, ¿no? Al confrontar de que alguien ya lo escribió mejor o alguien en otro país quizá ya lo desarrolló mejor, ¿no? De hecho, así como tú has dicho, el crimen como anticultura no es anticultura solamente, es anticivilización, porque está yendo contra todas las reglas del mundo civilizado al romper la ley, pero es que romper la ley es también creerse con más derecho que tu semejante. O sea, es que en cierta Claro, manera da un cierto mensaje pedagógico o didáctico acerca de qué comportamientos hay que evitar o cuál es el modelo de ciudadanos que se espera tener en el Perú actual, por ejemplo. claro. Sí. Y bueno, ahora lo que yo estaba estudiando en la novela policial, ahora quien realmente quiera sobrepasar o quien quiera mejorar este género, va a tener que hacer un estudio incluso interdisciplinario, ¿no? Porque hay que tener mucho cuidado a veces cuando en una novela policial se hace mención a los rangos militares, ¿no? O cómo funciona un arma, cómo funciona un helicóptero, ¿no? Como ya es un error, Santiago Roncagliolo en su novela Abril Rojo, ¿no? En el que mencionó que el helicóptero volaba hacia atrás, ¿no? Entonces, la hélice, como él la plantea, es imposible que se movilice de ese modo. Entonces sí hay que tener mucha preparación en cuanto a los escritores y bueno, un lector atento siempre va a estar percatado de qué es lo innovador y qué es lo que se está repitiendo de forma arbitraria. Mm. Bueno, no sé si yo ya que